a compartir a Patti y a mí. Vamos a dar inicio a esta clase maravillosa. Y continuamos con el Evangelio de San Mateo. ¿Ok? Vamos a continuar el Evangelio de San Mateo, que significa regalo de Dios. Vamos a hacer la oración. Por favor, nos ponemos dispuestos a tener un encuentro con nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Continuamos orando. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. En la clase anterior, lo último que estuvimos viendo fueron las bienaventuranzas. Entonces, ya con este sermón del monte, viene, continúa, después de este sermón del monte, hasta ahí, viene una breve parábola que es de la parábola de la sal y la luz. Con esta parábola, esta breve parábola, Jesús completa la proclamación de las bienaventuranzas. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dice aquí, bueno, pues nosotros también estamos invitados a hacer esa sal, o sea, que da sentido a nuestra propia vida. La sal por sí es una sustancia, ¿verdad? Ya sabemos que es materia, que tiene sus propiedades muy particulares. Entonces, esa sal también nosotros tenemos esas propiedades, esas características que son propias de nuestra vida. Pero eso que tenemos también nosotros como esa sal, hay que compartirla, o sea, no quedarnos con ella. También hay que darle sentido a lo que vamos a dar a conocer del mensaje de Dios con nuestra propia vida, ¿verdad? Y también nosotros estamos siendo invitados a hacer luz, ¿sí? Dice, luz que guíe los pasos propios, ¿verdad? Iluminarnos nosotros por el camino del bien, pero también iluminar a los que estén junto con nosotros. Dice, sin Cristo una persona vive insípidamente, o sea, ¿quién nos va a dar ese sabor, esa luz? Pues Cristo mismo. Entonces, así como los discípulos de Jesús, nosotros también somos enviados al mundo para algo, dice, y nuestra presencia no puede pasar desapercibida. Pues somos, por gracia de Dios, portadores también de la buena nueva de Jesucristo. Así como la sal sala los alimentos, ¿verdad? Pero cuando la sal ya no sirve, es insípida, pues ya no sirve. Dice el Evangelio que la sal va a ser tirada y va a ser pisoteada. Entonces, vamos a procurar siempre tener esa sal del conocimiento de Cristo. Ya conocimos las bienaventuranzas, ya sabemos qué nos está diciendo Jesús en su palabra para poder nosotros también ser sal y luz que ilumina al cristiano que está llamado a ser en este mundo testimonio vivo del Evangelio de Cristo.
Esto lo vamos a encontrar en Mateo 5, del 13 al 16, para lo cual yo les voy a pedir que tengamos la Biblia cerca de nosotros y podamos estarla viendo. Estamos en el capítulo 5, ¿sí? en el versículo 13 al 16. Entonces, después de este breve parábola que les da a sus discípulos, viene lo siguiente, que es la Jesús y la ley. Recordemos que estamos en la parte discursiva del primer libro de Mateo. Entonces ya, después de que Jesús sigue platicando, ¿verdad? También Jesús reafirma que Él no vino a abolir la ley. Dice, él no vino a abolir la ley antigua, sino a perfeccionarla. ¿Por qué? Porque su sentido tiene un carácter definitivo. El enfoque está ahora en el interior del ser humano, o sea, no es aplicar la ley como letra así tal cual es, o ejercerla, sino que realmente llegue al interior y que vaya penetrando y que pueda haber ese cambio, esa transformación de la que nos está hablando Jesús. Por eso se dice que va a cambiar el interior del ser humano, va a penetrar en su corazón y no en una piedra. Aquí se va a valer de 6 contraposiciones, o sea, 6 utopías, dice. ¿Por qué? Porque viene también aquí en la Biblia, vienen esas contraposiciones y quiero que las busquemos. Pero, ¿qué nos dicen esas contraposiciones? Dice, ustedes han escuchado, pero yo les digo, o sea, ya se dijo la ley, pero ahora yo les digo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Él nos está diciendo un no rotundo a la ley del talión, ¿sí? En tiempos de los judíos había la ley de que ojo por ojo, diente por diente, y bueno, pues con todas estas formas, pues era más que nada violenta, ¿verdad? O sea, y él dice, no, amen, dice, amen a sus enemigos. Jesús les mostró que lo más importante no era la ley, sino su espíritu. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Por eso también, en cierta forma, son un tanto difíciles las bienaventuranzas, o sea, el sermón que nos da para ser felices, o sea, hay muchas cosas que se deben de cambiar y bueno, en esto refleja que puede ser una utopía evangélica. ¿Por qué? Porque propone, ¿qué es lo que propone? Pues que el amor a todos sin condiciones, o sea, hay que dar ese amor que Jesús nos está dando, como el amor mismo que el Padre nos está enviando a través de él. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que busquemos en su Biblia esas 6 contraposiciones. Dice, estamos en Mateo 5, del 17 al 48. Vamos a encontrarlas y quiero que me ayuden alguien a buscarlas. Y si tienen forma de subrayar con lápiz, con lo que ustedes trabajen en su Biblia, vamos a buscarla y no sé si quien tenga ya la primera, dice, una ley más perfecta. Estamos en el capítulo 5, versículo 17. Ahí empezamos. ¿Quién tiene ya la primera? La primera contraposición. ¿Nadie? Abran micrófonos, por favor. Yo. A ver. Yo lo tengo. ¿En dónde la encontramos? ¿En qué versículo? En el 17. Una ley más perfecta. No, pero la primera contraposición. Las contraposiciones van a ser, ustedes han escuchado y luego, pero yo les digo. O en verdad les digo. ¿Ya las encontraron? No sería, he venido no para deshacer cosa alguna. Ok, eso ya se los expliqué, o sea, si lo encontramos, les voy a ayudar tantito. Yo tengo una. A ver, ¿en qué versículo van? En el artículo 31. A ver. También se dijo, el que se divorcie de su mujer deberá darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad,
es como mandarla a cometer adulterio. Ok, El entonces, hombre, ok, termina. una mujer divorciada cometerá adulterio. Ok, entonces, es lo que se dijo, pero ahora yo les digo. ¿Sí se va a entender? Sí. Ok. En el 21, A ver, ¿en dónde encontramos otra? 21. A ver, díganmelo. Dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Hasta Es- ahí, ok. Ok, Hasta ahí. palabra de- Sí, las vamos a decir rápido, o sea, no nos vamos a guiar en todo lo que da el versículo, porque los versículos, porque nos iríamos a tardar un poquito, pero vamos a encontrarlas y ya ustedes luego las leen más detenidamente, por favor. La siguiente, ¿alguien la tiene? ¿Ya la encontró? En el artículo 28. Ahora yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su interior. Ok, en el 27, en el versículo 27 dice, ustedes han oído, ¿sí? O sea, han oído. Y luego viene, pero yo les digo, así están. ¿Sí las encuentran? Sí. En el 20, ¿alguien encontró la que está en el versículo 20? No matarás, el homicida tendrá que infringirse a un juicio. No. Ah, no, cierto. No, ya- es la de... cierto. Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es Ok. eso. Sí. ¿Sí? ¿Otra? ¿Cuántas llevamos? 3, 4. Acuérdense que es hasta el 48. Hay otra en el 34, pero yo les digo no juren. Ok, pero primero empieza en el 33. Ajá, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor, pero yo A les ver. digo no juren. Es el versículo, el 33 dice, ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás. Ok, van a subrayar, ustedes han oído, ¿sí lo van captando? Sí, Bueno, y luego en el 38. en el 34 es lo que dice, pero yo les digo, ahora, esa es lo que Jesús nos está diciendo. Luego el 38, ¿sí? Ustedes Sí, han oído que ustedes se han dijo, oído. ojo, Ojo por ojo y diente por diente. pero ¿qué nos dice Jesús? Pero yo les No digo, se resistan. ok. Y luego otra, En el 43. a ver qué nos dice. Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero Ok. yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los perseguidores. Muy bien. Entonces ahí está lo que es la ley. Pasamos al siguiente. Bueno, son 3 obras de misericordia. Dice, Jesús nos invita a purificar estas prácticas religiosas u obras de... No, Natiera, estamos en la misma. Es el punto 4. Ahí. Dice, Jesús nos invita a purificar estas obras religiosas u obras de piedad, la limosna, la oración y el ayuno. Bajo un principio básico, no deben efectuarse para ganar prestigio, posición o privilegios ante los hombres. O sea, se van a practicar en los secretos. O sea, aquí nos habla también en la Biblia de que era muy dado publicarlo, ir a las sinagogas, hablar, decir, y en las esquinas lo andaban pregonando. Entonces Jesús nos dice, no, las prácticas deben hacer estas obras de misericordia para una relación más íntima con Dios, no para el mundo. El mundo no nos va a premiar, solo Dios, porque Él nos dice, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces, ahora yo les voy a pedir que nos vayamos a el capítulo 6, versículos 3 y 4. Ahí empiezan. Y vamos ahí a subrayar, por ejemplo, dice en el versículo, ¿quién me quiere leer el versículo 3 del capítulo 6? Habla de la limosna. ¿Nadie? Te ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha.
Ok, entonces ahí está hablándonos de la limosna. Y al final, ¿verdad? De lo que nos pide acerca de la limosna, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Yo les voy a pedir ahí que por favor subrayen o remarquen la palabra tú, ¿sí? Dice, porque tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. Tu limosna, tú. O sea, ¿a quién se refiere? A mí, ¿verdad? A mí y en aquellos tiempos a los que se estaba dirigiendo, ¿sí? Y luego nos vamos, por ahí viene en cuanto a la oración, también en el versículo 6. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre se ve en lo secreto, te lo premiará. Ok, entonces volvemos a ver. ¿Quién? Tú y tu Padre. O sea, ¿con quién estás? Estás tú y tu Padre. No hay más. O sea, no lo andes diciendo, no lo andes pregonando, ¿verdad? Porque el mundo no te lo premiará. Y por último, nos vamos al del ayuno. El ayuno está en Mateo 6, del 16 al 18. ¿Ya lo tiene alguien, por favor? Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que se desfiguran la cara para mostrar a todos que ayunan. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Lavarnos la cara, perfumarnos, o sea, no vamos a poner caras de tristes porque no queremos que los demás, ¿verdad? No vamos a demostrarles a los demás las obras de misericordia que estamos haciendo. Lo estoy haciendo yo para con Dios. Vamos ahora a pasar al Padre Nuestro. El Padre Nuestro, para las religiones, dice, hay una oración muy especial, cada religión tiene una oración en especial. Para los cristianos, la oración especial es el Padre Nuestro o oración dominical. Dominical del latín dominus, que significa Señor. Entonces podemos decir que el Padre Nuestro también es una oración del Señor. ¿Por qué? Porque ha salido de los labios del Señor Jesús. Dice, el Señor Jesús nos enseñó que el Padre Nuestro es una oración de perfección. Acordémonos que hay un número 7 que es muy importante, ¿verdad? Es un número de perfección, porque el Padre Nuestro también lo vamos a encontrar ahí, porque tiene 7 elementos importantes. Fíjense bien, hay 3 elementos ahí en donde se hacen referencia a Dios. Son las primeras frases, bueno, Mateo lo maneja como versos. Entonces, vamos a ver que en esas primeras 3, las 3 hacen referencia a Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de su nombre, está hablando de su reino, está hablando de su voluntad, ¿sí? Entonces, cuando dice, santificado sea tu nombre, hace referencia a Dios. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, ¿sí? También. Y por último, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, está dirigiéndose a Dios. Y luego vienen 4 más, pero esas 4 son referencias a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, la primera, nuestro pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. La segunda dice, nuestras ofensas. Cuando decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La tercera, nuestras tentaciones. Está hablando de nosotros. Y luego, la cuarta, los males que nos acechan. O sea, líbranos del maligno. Bueno, para ello yo les pedí una hoja. ¿Sí? Vamos a trabajar con la hoja que les pedí. En esta hoja hay 8 divisiones, ¿sí? En cada división van a ir escribiendo lo que yo les voy diciendo. Lo vamos a hacer un poquito rápido. Si no terminan, de hecho lo van a terminar ya y luego nos van a mostrar su tarea. En la primera, ¿sí? En el primer espacio, en la primera división van a colocar Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo.
Porque aquí empieza el Padre Nuestro con una exclamación, ¿sí? Estamos haciendo una exclamación. ¿A quién? Dice, le llamamos Padre Nuestro porque con él nos reconocemos como hijos o hijas, ¿verdad? Porque Él es bueno, fiel y nos ama muchísimo. Y su presencia está más allá, porque dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, está más allá de lo que podemos ver y tocar, ¿sí? En la siguiente, vamos a empezar con las tres, ya puse 4, con las 3 que se refieren, los 3 elementos que se refieren a Dios. Santificado sea tu nombre. Lo pueden cambiar a otro color, por eso les di que tuvieran marcadores, ¿sí? Pueden utilizar marcadores. Pueden utilizar del mismo color, una sugerencia, ustedes saben, el mismo color para las que son de Dios y otro color para las 4 que son de nosotros. Pero ustedes saben cómo lo trabajan. Bueno, en la siguiente dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Dice, reconozco que el nombre de Dios siempre va a ser un nombre santo en mi vida. O sea, no voy a andar profanando, bueno, más bien, hablando de Dios, ¿verdad? Así, nada más, invocándolo así como así, o sea, no, tengo que tener ese sentido de que es santo, ¿sí? Es santo él. Luego, en la siguiente, venga a nosotros tu reino. Ahí le estamos pidiendo que haya un crecimiento de Dios en nuestra vida, o sea, venga a nosotros tu reino, quiero conocerte, ¿sí? Te estoy esperando, hay una espera sincera, porque quiero que llegue tu reino a mí, ¿sí? Entonces, quiero que estés conmigo. Y luego la siguiente dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Aquí vamos a reconocer que la voluntad de Dios es aceptarla así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere para nosotros, es nuestra salvación. Entonces, vamos a estar con Él y así poder llegar a Él. Que su voluntad prevalezca en nuestra vida. Que el reino, que reine de verdad, ¿sí? Y que el vicio, por decir uno de los males, sea destruido y florezcan las virtudes en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que se haga su voluntad. Así como hay una obediencia en los que están en el cielo, ¿verdad? Así queremos que nosotros, aunque estemos aquí, somos terrenales, vamos a estar en ese contacto porque lo estamos aceptando. Bueno, vamos ahora a la que son las 4 que se refieren a nosotros, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día. Al decir nuestro pan, nos referimos tanto al pan material, a la comida, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades materiales, claro está. Pero también nos estamos refiriendo al pan del alma, al pan eucarístico, para las necesidades propias, las espirituales. ¿Sí? Luego, en la siguiente dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, vamos a profundizar que lo que estamos diciendo es, todos queremos ser perdonados, pero también hay una condición. O sea, vamos a recibir el perdón de Dios cuando realmente nuestro corazón esté pidiéndolo desde ese interior. Dice, ¿por qué? ¿Puedo Porque decir también, perdona nuestras ofensas, todos queremos ser perdonados, pero hay una condición, es un compromiso, dice. ¿Por qué? Porque no, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Es un compromiso muy serio, porque nosotros al recibir el perdón de Dios, también debemos de perdonar a los que nos ofenden. La siguiente dice, no nos dejes caer en la tentación. Que todos tenemos muchos tipos de tentaciones todos los días, pues sí, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado. La tentación siempre va a existir, ¿sí?
Y el caer en ella es una decisión libre y voluntaria, o sea, pero precisamente por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos mantenga fuertes, o sea, y nosotros no soltarnos de su mano. Y por último dice, y líbranos del maligno, ¿sí? Ahí, el mal es Satanás. Le pedimos a Dios que nos guarde de todos los peligros materiales y espirituales, y de todas las trampas del enemigo, del maligno. Mire, yo ya lo terminé, es algo que yo hice. A mí me quedó así, no sé si lo vea. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer con las tijeras? Recorté cada uno de esos divisiones, ¿sí? Las recorté y las pegué en esta hoja, ¿sí? Ustedes lo pueden pegar sobre un cómic, lo pueden pegar sobre otra hoja y meterlo en una mica, ¿sí? Para que esté más conservadito. Pero en sí, ¿para qué es esta actividad? Para que cuando recemos esta oración que nos dejó Jesús, que nos la dio de sus labios, meditemos en nuestro interior y tengamos un encuentro íntimo con Él, ¿sí? Por eso. Y es una oración que en ella se encierra, dice aquí la presentación, ¿verdad? En ella está centrado todo lo que conocemos del Evangelio. Dice, el Señor nos enseñó que el Padre Nuestro pedimos, agradecemos y nos renovamos. ¿Sí? Pati, Bueno. ¿te puedo decir algo? A ver. Oye, es que el otro día en misa, el padre lo leyó al revés y me pudo fascinar. No tienes idea cómo lo desglosó al revés. O sea, siempre sí, de también atrás lee al revés. Para adelante. O sea, líbranos de que yo no te diga padre. Líbranos de que no santifique tu nombre. Líbranos de que no vayamos a tu reino. Líbranos de que no se haga tu voluntad. O sea, sí, todo lo fue así de atrás. Me encantó, nunca lo había visto así. Ya, era mi comentario. Bueno, con esto terminamos. No sé, a ver, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar, por favor, o ustedes díganme. Sí. Y ya luego nos van a enseñar eso, o sea, más que nada esa es la intención, o sea, probablemente ya ¿cómo les digo? Desde catecismo pues ya no lo enseñaron, ¿verdad? Ya no lo sabemos, pero bueno, nada más quería hacerles esa aclaración, ¿sí? Bueno, continuamos, Nati. Bueno, gracias, Pati. Recordamos que el libro de Mateo está dividido en 7 partes. La primera parte es el prólogo, donde se habla del nacimiento y la infancia de Jesús. Y la última parte es el epílogo, donde se habla sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en medio de ellos, Mateo estructura su evangelio en 5 libros, 5 discursos o 5 sermones. Pati ya abordó el primer libro, que es la proclamación del reino de los cielos o el sermón del monte, donde vienen las bienaventuranzas. Me toca hablar sobre el segundo libro, que es la predicación del reino de los cielos. Y aquí podemos ver que también se desarrolla en 2 esquemas, la parte narrativa y la parte discursiva. En la parte narrativa nos habla donde Jesús revela la presencia del reino a través de 10 milagros. Pero hay una condición. La condición para que se realicen los milagros es la fe. Y nos preguntamos, ¿qué es la fe? Vámonos, ¿qué nos dice la propia Sagrada Escritura? Vámonos a Hebreos 11:1, por favor. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe?
¿Alguien que nos ayude? Yo ya la tengo. Adelante, por favor. Ujú. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Gracias. Es la certeza, tener la certeza de aquello que no puedo ver, pero tengo certeza. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo nace la fe? Esa certeza, ¿cómo nace en mí? Vamos a Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es un mensaje cristiano. Es decir, la fe nace por el oír y lo que se escucha es el mensaje cristiano. Entonces, la fe es la certeza que tengo de mi confianza en Dios. Y que Dios siempre está con nosotros, siempre. Porque Jesús es la fuente misma de la fe. Entonces, este libro nos va a narrar la presencia del reino de Dios a través de 10 milagros. ¿Y cuáles eran 10 milagros? Vamos a ubicarnos, por favor, en Mateo capítulo 8, porque desde ahí vamos a empezar. Y el primer milagro es la curación de un leproso. Déjenme, les pido de favor que antes de ver el milagro de la curación del leproso, nos ubiquemos en Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, 45, 46. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar, impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro y siendo impuro vivirá solo y se quedará fuera del campamento. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? Ahora sí, ubiquémonos en Mateo. Mateo 8, del 1 al 4, por favor. Yo lo puedo leer. Adelante, por favor. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió. En eso se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó de la mano y dijo, quiero, queda limpio. Palabra de Dios. Palabra Fíjense de Dios. entonces, vimos que el leproso debía vivir aislado, que el leproso debía vestir con ropa rasgada, ¿verdad? Que tenía que estar gritando y llevar el cabello suelto y grite, soy impuro, para no contagiar a la gente. Cuando se llegara a curar, debía presentarse ante un sacerdote quien constataba que ya estaba curado de su enfermedad y le extendía un certificado. Bien. Hay una parte importante en el versículo 3, donde dice, Jesús lo tocó. ¿Por qué lo tocó el Señor si la ley prohibía tocar a los leprosos? Es decir, fíjense cómo a través de esta predicación, el Señor va demostrando cómo es el reino de los cielos. Y lo tocó para demostrar humildad, para enseñarnos a no despreciar a nadie, para enseñarnos a no odiar a nadie, a no tener heridas o manchas en el cuerpo. Y si las llegáramos a tener, podemos decirle con esa fe que dijimos ahorita en Hebreos y en Romanos, decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es uno de los primeros milagros de esta predicación. La segunda es
la fe del centurión. Sigan ahí en el libro, por favor, de Mateo. No lo vamos a poder leer todos por el tiempo, pero vamos a ir avanzando. El segundo fue la fe del centurión y el tercero la curación de la suegra de Pedro. Estos tres primeros milagros son milagros llamados milagros de misericordia. Con el milagro de la curación de la suegra de Pedro, ahí vemos que Jesús, cuando ve la necesidad, inmediatamente la remedia. La suegra tenía fiebre, como muchos de nosotros podemos tener fiebre de ira, de enojo, de crítica. Entonces, vamos a pedirle también al Señor que nos cure de la fiebre, porque el Señor tan pronto nos toma de su mano, se nos quita la fiebre. Y entonces somos personas sanadas. Igual que la suegra de Pedro, en el mismo instante que fue sanada, correspondió al amor del Señor. ¿Y cómo correspondió al amor del Señor? Sirviéndole. Los siguientes tres milagros, ahí mismo en donde vamos en Mateo, están manifestando el poder del Señor. Sigámoslo en el libro, por favor. El que sigue son, ¿cuáles son las exigencias para el que sigue a Jesús? Luego tenemos la tempestad calmada y luego tenemos los endemoniados de Gadara. Y los últimos cuatro, porque dicen que la primera parte son, la parte narrativa son a través de los 10 milagros. Los últimos cuatro son las obras de Jesús en las personas. ¿Cuáles son? La curación de un paralítico, la vocación de Mateo, la resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa, y la última, la curación de 2 ciegos. Este libro, este segundo libro, también tiene una parte discursiva que precisamente se caracteriza por el sermón de la misión. Este discurso tiene 2 partes. Número 1, lo podemos ver aquí en la presentación. El discurso consta de 2 partes. El número 1 es primero el envío de los discípulos. ¿Y cuáles eran los discípulos? Vamos a ver Mateo 10, del 2 al 4, por favor. Mateo 10, del 2 al 4. Yo lo tengo. Adelante, Dice, por favor. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Y luego nos habla, la segunda parte del discurso es el destino que nos espera. Vamos a leer, por favor, Mateo 10, 16. Mateo 10, 16, por favor. Yo. Adelante, por favor. Ay, espérame que donde le quité el de este se me fue. Ahí voy, se me perdió. Aquí estoy. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Hasta ahí, por favor. Muy bien. Entonces, se fijan que el destino que les estaba diciendo Jesús no era nada fácil. Van a ir como ovejas, entre lobos, entre el matadero. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos sigue diciendo a nosotros precisamente la misión que tenemos como bautizados. Y la pregunta es, ¿cuál es el origen y la finalidad
de la misión. Fíjense cómo aquí en la parte discursiva tenemos el sermón de la misión. ¿Cuál es el origen y la finalidad de la misión? Para eso nos va a contestar la misma iglesia. Vámonos al catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 850. Por favor. ¿Lo tengo? ¿Lo puedo leer? Claro que sí, por favor. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión. Ahí, no es... por favor, el fin último, adelante, el fin último de la misión. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. En su espíritu de amor. Entonces, este es el segundo libro que estructuró Mateo. Cómo predicaba Jesús el reino de los cielos. Y lo predicaba a través de 10 milagros y a través de la misión. ¿Cuál es la misión que tenían los apóstoles? Y nosotros, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros como bautizados? Este segundo libro, que es la predicación del reino de los cielos, tiene una fórmula final y dice: y sucedió cuando acabó Jesús de dar instrucciones a los 12. No lo vamos a leer, pero lo encontramos en Mateo 11:1. Nos vamos al libro número 3. El libro número 3 es muy interesante porque nos va a hablar del misterio del reino de los cielos. Fíjense nada más, es decir, que se van a revelar, el misterio es que se van a revelar cosas que estaban ocultas. Y entonces vamos a ver qué reacciones tomaron ante el anuncio del reino. Para eso les suplico que leamos Mateo 11:25. Y que tengan a su mano un lápiz, una pluma, un color, por favor. Mateo 11:25. Por aquí, perdón. Sí, adelante, por favor, quien guste. Por aquel tiempo exclamó Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Yo quiero que subrayen la afirmación que hace Jesús. Sí, Padre. Subrayenlo, coloréenlo. La afirmación, sí, Padre. ¿Por qué? Porque está expresando desde el fondo de su corazón como un eco de lo que fue el fiat de María. Sí, Padre, hágase en mí según su palabra. Es decir, Jesús y María nos muestran una adhesión amorosa a la voluntad del Padre. Y decimos igual que ellos: sí, Padre. Sí, Padre, te sigo a donde tú quieras. Sí, Padre. Bueno, pues entonces esto es, vamos a ver las reacciones y nos dice, por ejemplo, en lo que nos mandan todos los días, lo que nos mandaron el día de hoy de la iglesia. Nos preguntan: ¿a qué cosas tengo que decir sí en este momento de mi vida? Igual como dijo Jesús, sí, Padre. Igual como dijo María, sí, el fiat de María. Bueno, este tercer libro que nos habla del misterio, el misterio nos lo va a dar a través de las parábolas.
¿Cómo se va a ir discurriendo todo lo que está oculto? Pues a través de las parábolas. Recuerden que las parábolas son un medio para expresar precisamente el misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de las parábolas Jesús invita al banquete del reino. Pero ¿saben una cosa? Es preciso primero hacerse discípulos para conocer los misterios del reino de Dios. Y nosotros ya dijimos, sí, Padre. ¿Cuáles son las parábolas que comprende este libro? Y vamos a ver que son algunas parábolas. Vamos a ubicarnos en Mateo 13 y vamos a empezar con la parábola del sembrador. La parábola es un poquito larga. Aquí la parábola del sembrador, que la vamos a encontrar en Mateo 13, del 1 al 23, esta parábola nos explica cómo acoger la palabra de Dios. Les voy a suplicar que nos ubiquemos en el versículo del 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23, porque todo va a resultar más claro, esta parábola, a través de la explicación que nos va a dar Jesús. Adelante, por favor. Yo la tengo. Por favor. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. ¿Hasta ahí? Hasta el 23, por favor. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces tenemos a un sembrador, que es Jesús. Tenemos a una semilla, que es la palabra. Y tenemos 4 tipos de terrenos en donde cae la semilla. Aquí esta parábola nos va a enseñar que Jesús, como el sembrador, se ha lanzado a una empresa, híjole, muy importante. Esa empresa es la salvación de su pueblo. Y no cuenta más que con la fuerza de la palabra que es proclamada, pero que también es puesta en práctica. Nos preguntamos, ¿qué tipo de terreno soy? Mi corazón, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Dónde está cayendo la palabra? Y nos preguntamos también, ¿quién acogerá la palabra? La palabra la van a escoger los que tienen un corazón abierto a la esperanza. La otra parábola nos habla del trigo y la tierra mala. La vamos a encontrar en Mateo 13, 24 al 30. Aquí en esta parábola, la enseñanza de Jesús va a versar sobre la paciencia. No lo vamos a leer porque por el tiempo, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente parábola, que es el grano de mostaza. La encontramos en Mateo 13, del 31 al 43. Y nos dice esta parábola que toda la vida cristiana, toda nuestra vida cristiana va a experimentar un crecimiento de la fe, porque recuerden que la fe es la certeza que tenemos un Dios providente, un Dios misericordioso, y que la fe viene o nace por el oír la palabra de Dios. La última parábola la tenemos en el tesoro, la perla y la red.
Y nos dice que el tesoro escondido en el campo se entiende como el tesoro cuando encuentras a Cristo encarnado y que lo encontramos gratuitamente. Es maravilloso cuando leemos cada una de estas parábolas y nos va enseñando lo que significa y nos permite además hacer una reflexión con nuestra vida actual. Este libro, que es el misterio de los cielos o el sermón con las parábolas, también tiene una fórmula final y dice, y sucedió cuando acabó Jesús estas parábolas. Recordamos que la palabra parábola son comparaciones. Jesús está comparando el reino de los cielos con nuestra vida actual. ¿Ok? Ese es el segundo libro. Ahora vamos a ver el libro 3, que es, creo que ya me equivoqué, el libro 4, que aquí en el libro 4 es donde recuerden que son 5 libros, perdón. El libro 4 es la iglesia. Aquí la iglesia y nos va a decir que las primicias o lo primero del reino de los cielos precisamente es la iglesia. Recordamos que Mateo es el único evangelista que maneja la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia? Significa asamblea, pero una asamblea con una característica especial, una asamblea de creyentes, porque podemos tener una asamblea de ventas, una asamblea de modas, pero no es una asamblea de creyentes. Entonces la iglesia es la asamblea de creyentes y la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la vida en la comunidad. ¿Cómo es la vida centrada en la comunidad? Esto es lo que nos va a decir el libro 4. El libro 4 también tiene 2 partes importantes, la parte narrativa y la parte discursiva. La parte narrativa empieza con el rechazo y entonces cuando se oponen las autoridades políticas y las autoridades religiosas, ¿qué hace Jesús? Jesús se retira y se va a centrar en la actividad de los discípulos y va a pasar algo importante. Se abre no solamente a los judíos, sino también se abre a los paganos. Fíjense lo importante. Entonces va a surgir un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo que es conformado por judíos y paganos precisamente va a ser la iglesia. Y mientras Jesús es rechazado por los incrédulos de Nazaret, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios por los 12 apóstoles. Vamos a ver qué dice Mateo 14:33, por favor. Aquí lo tengo, 14:33. Sí. Dice, cruzaron, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, ¿en verdad tú eres el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y eso es lo que le decimos todos los días, ¿verdad? En verdad, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de mi vida. Esa es la certeza, esa es la fe. La fe, por eso empezamos con que los milagros debían ocurrir, era la condición era la fe. Y por eso estos talleres y la lectura de la Biblia y todo, porque la fe viene por el oír. Y el oír la predicación del Señor. Este cuarto libro es muy importante porque estamos hablando de la vida en comunidad, estamos hablando de la iglesia. Es maravilloso cuando hablamos de la iglesia. Y entonces
La parte discursiva de este libro, de este cuarto libro, precisamente es el sermón eclesial. ¿Qué significa eso? Que la nueva ley es la iglesia. Eclesia, que significa iglesia. Y este sermón iba dirigido a los discípulos, pero también a todos los integrantes de la comunidad cristiana. El Señor, o sea Jesús, va formando a sus discípulos acerca de su pasión y de su resurrección, pero también de la vida futura de la iglesia. Y empieza también este sermón, fíjense lo bonito que le llama Mateo, este sermón eclesial también se llama el sermón del perdón. El sermón del perdón, porque va a hablar de las características de la gente que vivimos en comunidad. Y entonces, ¿cuáles son los pasajes que contempla este sermón eclesial? Y vamos a ver, el primero nos vamos a ubicar en Mateo 18, del 1 al 14, por favor. Mateo 18, del 1 al 14. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos decir de esa parábola? Pues lo que siempre ha pedido Jesús, la humildad. La humildad. De todas las personas. Muy bien. ¿Alguien más? No se me amontonen, aunque sea nada más otra persona. ¿Están ahí? Yo. Adelante, por favor. Bueno, la pureza del corazón. La pureza del corazón, sí. O sea, el combate espiritual, todo diario. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo. ¿Mayela o Marolina? Adelante. Hola. Hola. Es que, por ejemplo, yo relacioné esta parte con la parte del sembrador también, porque pienso que el suelo o la tierra que es como más, que no tiene piedras y maleza, es como un niño, que un niño, digamos, es como que apenas va aprendiendo de todo, ¿no? Y no ha, digamos, ha tenido como que cosas en la vida que tenga piedras, digamos, y entonces como que yo siento que ahí un niño es más abierto a que si le empieza a uno, como dice la palabra, ¿no? Que entra la fe por lo que se escucha. Entonces pienso que si un niño, pues, por ejemplo, escucha desde un punto de vista que está abierto, como que no tiene prejuicios así ni nada y está como que es un terreno en donde puede crecer la palabra, la fe, y así pues a lo mejor ya como adultos pues ya tenemos piedras y todo, pero yo pensaba a lo mejor sí esas piedras o maleza sí se pueden sacar, ¿no? Y como cambiar y entonces hacer este terreno como de nuevo como si fuera un niño, como en La donde puede inocencia. volver. Ajá. La inocencia, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, fíjense cómo se titula este pasaje. Se dice, ¿quién es el más grande? Y tiene un subtítulo, se llama Los escándalos. Podemos ver cuando Jesús hace que se acerque un niño, lo hace para mostrar que lo importante no es el rango,
No importa el rango de quien se recibe, sino el hecho de que en cada persona que se acerca a ti, acojas a Cristo y a su Padre. Así, con esa inocencia, con esa humildad, que en cada persona que se acerque a ti, veas el rostro de Cristo, lo acojas como Cristo. Recuerden que estamos en comunidad y estamos hablando de hermanos. Está hablando de cómo hacer para que vivamos como hermanos. Y lo primero, como dijeron todas ustedes, la humildad, la inocencia, la prontitud, es decir, el ver en el otro el rostro de Cristo. ¿Y qué significa cuando dice escándalos? El escándalo en esta parábola no es lo que hace mucho ruido o lo que perturba a la sociedad, no. ¿Qué es el escándalo? El escándalo, dice Jesús, es cuando se siembra confusión en las mentes, cuando se siembra confusión en las conciencias. Y entonces haces que pierda la confianza o haces que pierda la tranquilidad o incluso hasta la fe. Por eso se dice que es tan importante no ser piedra de tropiezo. Y lo que nos invita entonces es acercarnos con un corazón de niño y recibir a todos con el mismo rango. No importa que uno sea una gran autoridad y otro un niño pequeño. No, dice, lo que importa es que lo recibas porque estás recibiendo a Cristo, porque estás recibiendo a nuestro Padre. El siguiente pasaje de este libro es ¿cómo conviven los hermanos en la fe? Y vamos a ver Mateo 18, del 15 al 22. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Del 15 al 22. ¿Alguien lo lee, por favor? Yo. Dice, si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida, y si tampoco lo hace con la iglesia, será para ti como un pagano o un publicano. ¿Hasta ahí? Hasta el 22, mi vida. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Asimismo, si en la tierra 2 de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no digas 7 veces, sino hasta 77 veces. Esta es palabra de Dios. Sino hasta 77 veces. Muy bien, gracias. Pedro creía que estaba siendo muy generoso, ¿verdad? Y le dice, ¿hasta 7 veces? Creía que estaba siendo muy generoso, pero luego vamos a ver en otro libro del Antiguo Testamento cuando Lamec le dice si todas las veces que hay que perdonar. Y Jesús le dice hasta 77 veces hay que perdonar. Entonces, con esto está enseñando, Jesús nos invita a cómo vivir en comunidad, a cómo vivir con nuestro prójimo. Y nos habla de un espíritu comunitario. Nos habla de acoger a los pobres. Nos habla de acoger a los que piensen diferente a nosotros. Nos habla de la importancia del perdón continuo. Porque para poder perdonar tenemos que recordar lo que Jesús nos ha perdonado a nosotros y la gran misericordia que tiene. Entonces, la oración de comunidad, la aceptación a los demás, es cómo conviven los hermanos en la fe. Nos está enseñando Jesús sobre su cuerpo místico que es la iglesia. Y el último de este pasaje, de este libro, es
el que no perdonó a su hermano. Ya no lo vamos a leer porque ya es un poquito tarde, pero lo encontramos en Mateo 18 del 23 al 35. Lo pueden ir siguiendo ahí en la Biblia. Con esta enseñanza se va a cerrar el cuarto libro o el cuarto discurso llamado La Iglesia, Primicias del Reino de los Cielos, o llamado también el Sermón Eclesial o el Discurso del Perdón. Es el libro cuarto. Y nos invita precisamente a seguir continuando con el perdón. Lo importante que es poder perdonar, conocer lo que nos han perdonado a nosotros y de esta manera entender de tal manera que si no perdonamos también nos cerramos al perdón de Dios. Los invito de veras de todo corazón a leer cada pasaje de este evangelio porque es un evangelio catequético, es un evangelio eclesial que nos va diciendo cómo ser verdaderos discípulos del Señor. Y termino con el libro número 5. Es el último libro este libro es el libro escatológico. Es decir, nos va a hablar de la próxima venida del reino de los cielos. Y también, al igual que los demás libros, tiene dos partes, la parte narrativa y la parte discursiva. La parte narrativa nos va a hablar donde Jesús denuncia la hipocresía de los saduceos y los fariseos. ¿Y por qué denuncia Jesús? Porque no están practicando lo que están enseñando. Jesús va a hablar, vamos a ver en este libro, y nos va a decir la congruencia que hay entre lo que se dice y lo que se actúa, entre lo que se siente, entre lo que se piensa y lo que se hace. Va a hablar sobre esa congruencia. También va a mencionar un tercer anuncio muy importante, el tercer anuncio de su pasión. Fíjense, aquí sí les voy a suplicar que podamos leer el libro de Mateo en el capítulo 20, del 17 al 19, por favor. Capítulo 20, del 17 al 19. Yo lo leo. Por favor. Jesús, al empezar el viaje para Jerusalén, tomó aparte a sus 12 apóstoles y les dijo en el camino: miren, vamos a Jerusalén. Ahí el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. ¿Hasta ahí? Hasta el 19, por favor. Lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero él resucitará al tercer día. Gracias, palabra de Dios. Fíjense la importancia de este tercer anuncio que Jesús les hace de lo que Él les dice, cómo va a ser su pasión. Les dice que va a morir. Les dice cómo va a morir. En manos de quién va a morir. Pero también les da una noticia maravillosa. Les dice que al tercer día va a resucitar. Fíjense la importancia, es la segunda venida de Cristo. Estamos hablando del sermón escatológico, de lo que va a pasar en la segunda venida. Entonces, esta parte, la parte discursiva, precisamente se va a tratar del sermón escatológico y va a ser muy importante porque aquí Dios va a rechazar al pueblo infiel. Ojo, y lo va a sustituir a ese pueblo infiel por un pueblo conformado por judíos y gentiles. Por judíos y gentiles, ¿ok? Y este nuevo pueblo, por judíos y gentiles, nuevamente se nos dice que va a ser la iglesia. ¿Y qué pasajes vamos a encontrar
en este sermón escatológico. Está muy interesante. Vámonos a Mateo 24. Mateo 24 no lo vamos a leer porque es muy largo. Mateo 24 del 1 al 28, y vamos a encontrar en este sermón escatológico la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Aquí Jesús va a hablar sobre la destrucción del templo, y recuerden que el templo era el orgullo de los judíos. Pues se va a hablar de la destrucción del templo. Recuerden que en el año 70 Tito, el hijo de Vespasiano, emperador romano, destruye al templo. Y entonces cuando Jesús habla de la destrucción del templo, empieza a decir el anuncio del fin del mundo. El segundo pasaje lo vamos a encontrar en Mateo 24, del 29 al 41, cuando nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Luego, el tercer pasaje lo tenemos en Mateo 24, del 42 al 51, donde nos dicen, estén alertas. Y nos va a hablar aquí en estén alertas de la actitud de vigilancia que tenemos que tener como cristianos. Pero esa actitud de vigilancia nos va a invitar a manifestar que estamos vigilantes, pero con obras de servicio. ¿Sí? Luego nos va a rectificar en la parábola de las 10 jóvenes, en Mateo 25, del 1 al 13, donde Jesús va a insistir sobre la vigilancia. ¿Okay? Y aquí se va a referir a los cristianos que han sido llamados a la iglesia y han respondido a ese llamado. ¿Qué nos dice luego en la parábola de los talentos? La parábola de los talentos la vamos a encontrar en Mateo 25, del 14 al 30. Y nos va a decir, con esta parábola, nos va a invitar el Señor Jesús a corresponder, a hacer rendir los dones naturales que Él nos ha dado y las gracias que hemos recibido de Dios, los dones y las gracias. Y hay una parte muy importante, que es, si lo siguen ahí en el libro, vamos a tener en Mateo 25, del 31 al 46, nos va a hablar sobre el juicio final. ¿Qué es el juicio final? ¿Qué significa el juicio final? Para eso les voy a suplicar qué dice la iglesia. Y nos vamos a ir al catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 681 y 682. Por favor. Catecismo. Sí, adelante. 681. 681, sí. Sí, el día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia. 682. Sí. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o rechazo de la gracia. Gracias. Si se fijan, todo este libro, todo este quinto libro, nos está hablando de la venida de Cristo. Por eso se llama sermón escatológico. La venida del reino de los cielos con Jesús. Y todo este libro nos exhorta a estar vigilantes. Pero ¿cómo hay que estar vigilantes? Vigilante significa estar atentos a la palabra de Dios, estar atentos a la oración comunitaria, estar atentos en el servicio a los demás, es decir, estar atentos a los hermanos en la iglesia que Él ha conformado, en el cuerpo de Cristo que Él ha conformado. Muchachos, una parte importante que tenemos que tener presente también es
que tenemos que dar fruto de los talentos que Dios nos ha entregado. Y vemos la parábola de los 10 talentos. Es importante dar frutos, no para mí, sino para la gloria de Dios. Este libro también tiene una fórmula final que dice, ahí lo podemos encontrar en la diapositiva, que dice, fórmula final, y sucedió cuando acabó Jesús todos estos discursos. Y lo vamos a encontrar en Mateo 26, del 1 al 5. En términos generales, estos son los 5 libros en los que estructuró Mateo su evangelio. Recuerden que evangelio significa buena nueva, y la buena nueva es Cristo. Entonces recibamos en nuestra vida todos los días la buena nueva, que es Jesús, que es Cristo resucitado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, ¿algún comentario? Yo. Adelante. Porque dice, en una parte, dice Jesús, no, destruir este templo y en 3 días yo lo volveré a reconstruir, algo así. ¿Sí? Y Ajá. aparte dice, otra parte, dice que Jesús es la palabra y es donde reside el Espíritu de Dios. Y entonces es su templo. Entonces ahí se refería a 2 cosas, a la parte de cuando apresaron a Jesús y lo crucificaron, pero también se refiere a ya al fin de los tiempos. O sea, son 2 cosas. ¿O no? Recordamos que en el Evangelio nos dice que los judíos hacían alusión al templo, pero estaban haciendo alusión al templo físico, a la estructura, a los muros. Incluso cuando Jesús le dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, le contestan, oye, hemos tardado 46 años en construirlo y tú dices que en 3 días. Pero Jesús estaba refiriendo a su resurrección, a su gloriosa resurrección, donde va a vencer a la muerte. Más adelante en el mismo evangelio nos dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y donde habita la palabra, recuerden que dice el evangelio de San Juan, ¿quién es la palabra? La palabra se hizo carne, el logos, el verbo, es decir, Jesús. Jesús habita en nuestro corazón. ¿Estamos bien, Marolina? Sí, pero entonces ahí también se refiere, o sea, a lo que pasó de la crucifixión, pero también Sí, se sí. refiere, pero también se refiere al fin de los tiempos. O sea, Él está hablando de su gloriosa resurrección que ya sucedió, pero también está hablando de la segunda venida. Por eso está hablando del sermón escatológico, ¿sí? Y recuerda que tenemos un Dios vivo, que eso es lo que nos está diciendo. Un Dios vivo, servimos a un Dios vivo. Dice Mateo 28:20. ¿Quién me hace favor de leer Mateo 28:20? Desde el 19, por favor. Eso es lo que resume todo el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 19, 20. Vayan pues, llegan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y el 20? Enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra de Dios. Falta un pedacito. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Fíjense qué hermoso es lo que nos está diciendo el Señor. Vayan, prediquen, enséñenle la nueva, porque no están solos, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin de la historia. ¿Algún otro comentario? Si no, para dejar terminar con el epílogo. Gracias. Gracias, mi vida. Bien, entonces le damos, continuamos con el epílogo. Adelante, Pati. Sí, bueno, recordemos que el Evangelio de Mateo lo dividió en 7
parte, ¿verdad? La parte central fueron sus 5 libros, pero había un prólogo y un epílogo. En el epílogo estamos ya, ahora sí que con la pasión y resurrección de Jesús. Nos va a dar a conocer la descripción de la crucifixión, que está llena de alusiones al Antiguo Testamento. Recordemos que Mateo hace mucha referencia a lo que fue el Pentateuco, porque está hablándole a los judíos. Con esto, porque hay una finalidad de resaltar la convicción de que todo sucede al plan salvífico de Dios. Vamos a encontrar este final en el que maneja Mateo desde el versículo 26, y yo nada más les voy a recomendar que vayamos subrayando los últimos momentos en que vivió Jesús, que están marcados con letras negritas al inicio de cada uno. Dice, en el 26 empezamos con la unción en Betania, ¿sí? Y luego viene la última cena, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se va a orar. En el de la unción de Betania es un suceso muy bonito, porque hay una mujer ahí que llega y baña o derrama en Jesús un perfume muy, muy caro, decían los apóstoles, ¿verdad? Pero él les dice, déjenlo que lo haga. De alguna manera, ya al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. O sea, qué humildad de Jesús, ¿verdad? Porque ya él ya sabe lo que va a suceder. Después viene, estamos en toman preso a Jesús. Luego Jesús compadece ante el consejo judío. Y luego vienen las negaciones que hace Pedro, ¿sí? En el capítulo 27 encontramos también ahí ya la muerte de Judas. Jesús comparece ante Pilato, ¿sí? El camino a la cruz. Entonces, o sea, todo esto es lo que fue viviendo, su pasión, ¿verdad? Después la del monte, la muerte de Jesús, ¿sí? Ya muere, lo sepultan, aseguran su sepulcro, y luego ya viene al final la resurrección en el capítulo 28. Jesús es resucitado, se aparece a las mujeres y primero aseguran el sepulcro, ¿sí? Y en el último, en que le acaba de leer Nati, dice que Jesús envía a sus apóstoles, ¿sí? Y termina con la misión universal en este precisamente versículo que acaban de leer. Dice, haced discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Terminamos ya lo que es el Evangelio de Mateo, ¿sí? Es un evangelio muy interesante. Si se fijan, desde cuando empezamos a verlo, nos decía que estaba muy bien estructurado, que está considerado como uno de los evangelios que es eclesial, es catequésico, ¿verdad? Porque su forma de haber estado viviendo con Jesús y su forma de escritura y cómo estuvo diseñado, nos lo hace ver más comprensible. Hasta aquí terminamos con lo que es la doctrina, los aspectos doctrinales que nos dejó todo este evangelio. Todo está resumido en estas 3 presentaciones que tenemos aquí. Y nosotros lo quisimos hacer esto como en forma de un cuestionario. Por cuestiones de tiempo, este cuestionario pues no lo vamos a poder terminar ahorita, pero se les va a dejar para que lo contesten. Lo van a contestar basándose en esto y pues en todo también lo que se estudió en estas dos clases, la anterior y esta. Y bueno, pues ya en el próximo jueves, en la próxima clase, que sea el próximo evangelio, se va a pedir que esté contestado y se va a empezar a trabajar desde ahí. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. No sé,
Allí nada más recordarles que las últimas 3 hojas de la presentación que les va a mandar Maya, vienen lo que se llama aspectos doctrinales. Sí. Con esas 3 hojitas van a contestar estas 15 preguntas. Sí. Con los aspectos doctrinales van a contestar estas 15 preguntas que vienen muy sencillas, muy concretas. Pero la invitación de Patti, de Claudia y de cada uno de nosotros es que leamos tranquilamente todo el Evangelio de Mateo. Mateo significa regalo de Dios, entonces es un regalo que también lo tenemos nosotros y que para poder seguir alimentando nuestra fe. Recuerden que la fe nace por el oír. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bonita la clase, muy interesante. Gracias. Gracias. Sí, muy bonita, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. No, sí. Ale, no sé si hay algún anuncio, algún comentario, Ale. Pues nada más agradecerles por esta exposición. Muy padre el tema de adentrarnos, ¿no? Bueno, esta semana pues empezamos con el itinerario guadalupano y los invito pues a poderlo vivir, en familia. Desde la parroquia se está transmitiendo la misa y el Santo Rosario. Bueno, el Rosario a las 7:30, después la misa. Y también, no sé si todos están incluidos en el grupo de comunicación Samara, porque ahí se está transmitiendo los pequeños videitos del Padre, estos 46 días, próximos 46 días, el Padre va a compartir todos los días la descripción de lo que es cada una de las letanías. Entonces, hoy empezamos con Santa María, y así lo vamos a ir viendo, todas las letanías del Rosario, para saber de dónde viene, ¿no? Entonces es un tema muy bonito, esperemos que también a ustedes sea un fruto de espiritualidad para sus vidas. Entonces, si alguien no está en el grupo de comunicación Samara, porque ahí nada más lo estamos poniendo para no multiplicar en todos los grupos, ¿eh? Entonces, si alguien no está, ahorita comparto el link en el grupo de Biblia para que se unan a ese, ¿ok? Y ya no está replicando en todos los grupos. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Si alguien también ya hizo su altar de muerto, puede mandar una foto a la parroquia, que el domingo vamos a tener un concurso por medio de Facebook también para que puedan participar. Pues bueno, es todo de avisos parroquiales y agradecerles por esta mañana a Nati y a Patti por todo el esfuerzo también al prepararlo. Muchísimas gracias. Y a todos, pues muchísimas gracias y mi oración por cada uno. ¿Terminamos con una oración? Así es. ¿Lo quieres compartir, Ale? ¿O quieres que lo digamos? No, si quieres tú, dirígelo. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque nos convocas en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos sigues alimentando espiritualmente para que tengamos todos los días la certeza de que tú estás con nosotros. Te amamos, Señor. La gloria y la honra siempre son tuyas. Te pido, Padre Santo, que bendigas este grupo y a todas sus familias. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu caminar. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Que tengan bonito día. Muchas gracias a todos. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.